Clave. Periodismo que busca la verdad en la W. Amigos oyentes, continuamos en la tercera emisión de La Hora Clave. Estamos ya al otro lado de la línea, desde la capital de los ecuatorianos, con la doctora Bernarda Ordóñez. Ella es ex asesora del ex asambleísta Esteban Bernal. Le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Fernando, y un saludo afectuoso a la ciudadanía que nos escucha a través de la W Radio. Precisamente nos hemos comunicado con ella, dado de que también fue en su momento asesora del ex asambleísta Esteban Bernal el día de ayer, señalado por el tema de diezmos. La denuncia la realizó en horas de la mañana el dirigente de Unidad Popular, Sebastián Ceballos. Usted nos comentará cómo se vivió, cómo fue el tema en el momento que usted fue asesora del ex asambleísta. Juan Fernando, muchas gracias por el espacio y me gustaría iniciar felicitando por la iniciativa y agradeciendo por el espacio y justamente cumpliendo con ese deber ético de contrastar la información, porque no podemos permitir que a la ciudadanía se le engañe o se le pretenda engañar faltando una semana para que culmine esta ley electoral. Efectivamente, yo soy una profesional del derecho, graduada en una prestigiosa universidad de la ciudad de Cuenca. Fui también, colaboré con la Organización de Estados Americanos, la OEA, y eso fue una de las razones por las cuales el asambleísta Bernal me tomó en cuenta para integrar su equipo legislativo desde el inicio de su gestión, desde mayo del año 2017 hasta el último día que él actuó como asambleísta y que precisamente presentó su renuncia para participar en las elecciones seccionales que ahora mismo estamos viviendo en el país y en la ciudad. En ese contexto, realmente rechazo categóricamente las denuncias infundadas del señor Sebastián Ceballos, quien tengo entendido es un dirigente político a quien no le conozco, y tampoco entiendo el objetivo de esta supuesta denuncia de diezmos, que lo único que pretende realmente es intentar afectar la imagen de una persona que ha liderado y está liderando las encuestas para la prefectura de la SUAY y que seguramente el día domingo va a ser electo prefecto de la provincia de la SUAY. Me refiero al economista Esteban Bernal, quien fui yo, su asesora legislativa, y comentarle a la ciudadanía, ya justamente habíamos conversado hace un tiempo sobre este tema, que esto es algo sencillo. Realmente no veo por qué este señor Ceballos trata de infundadamente engañar a la opinión pública. Nosotros, sepa la ciudadanía, que cuando iniciamos las funciones, éramos todos de la ciudad de Cuenca. Y en ese sentido, cuando nos trasladamos de la ciudad de Quito, porque efectivamente acá tenemos que desarrollar nuestro trabajo como asesores legislativos del asambleísta, precisamente vimos dos necesidades urgentes que teníamos que cubrir. La primera de ellas, la alimentación, y la segunda, la movilización. Usted, Juan Fernando, como conocedor del derecho, sabe perfectamente que contratar un servicio de movilización no es nada ilícito, no estamos contraveniendo ninguna norma constitucional, ni legal, ni moral. Más bien lo que nosotros hicimos fue de nuestra remuneración, porque es nuestro salario, le dimos trabajo a otra persona para que nos preste el servicio de movilización. Tal es el caso, Juan Fernando, y realmente me llama la atención cómo se hace con ligereza estas denuncias en ruedas de prensa, en redes sociales, tratando de engañar a la opinión pública, que nosotros por este servicio incluso pagamos impuestos, porque tenemos las facturas. Yo tengo en mi poder las facturas por el servicio de movilización que prestó el señor Germán Purcachi a nosotros, y esto es algo lícito, es un servicio de movilización como cualquier otro que se puede contratar, y esto obedece principalmente a un tema económico. O sea, nosotros nos tuvimos que trasladar a la ciudad de Quito. Doctora. En mi caso particular, yo ni siquiera manejo, entonces barajamos varias opciones y realmente esta era la más económica, la que se ajustaba a las necesidades de absolutamente todo. Doctor Ordóñez, el día de ayer, en horas de la noche, se comunicó conmigo Francisco Andrade, también en su momento asesor del ex asambleísta Esteban Bernal. Él me supo comentar que efectivamente, si bien el pago del transporte, el uso de este medio de movilización, como usted ha sabido explicar, fue voluntario, pero él supo acotar un tema trascendental que lo traigo a este momento, a esta entrevista, y él dijo que
en realidad fue una condición. Tanto así que luego de su salida se había intentado contratar, a un señor de apellido Neira, y que al no él aceptar esa condición de pago, no pudo concretarse la contratación. ¿Qué dice usted de eso? Fernando, realmente a mí me causa asombro que curiosamente una persona que fue desvinculada del despacho del asambleísta Bernal por graves inconductas en su accionar esté precisamente ahorita tratando de dañar la imagen de una persona por vendetas personales. Yo personalmente no me presto a esos juegos y simplemente para aclararle a la ciudadanía, como él bien indica, esto fue un acuerdo entre privados, libre, voluntario. Tuvimos una reunión de despacho, analizamos opciones de qué nos salía más económico. Las primeras semanas que estuvimos aquí en Quito utilizábamos taxis, era sumamente complicado. El asambleísta Bernal asumió todos esos taxis, a veces teníamos que irnos de entrevistas, no conseguíamos taxis enseguida. Entonces es por eso que se conceptó el servicio de movilización. Doctora no Ordóñez. Es ningún privilegio y tampoco es que fue obligado. En este sentido yo quiero ser muy enfática y mencionar que a mí me contrataron por mi experiencia profesional. A mí jamás en ningún momento me dijeron esta es la condición para trabajar conmigo. Doctor Ordóñez, Francisco Andrade, él daba cuenta de que este pago era obligatorio y que incluso no era necesario en su caso porque él sí tenía un vehículo particular para su uso, es decir, solo beneficiaba a su persona y también al exasambleísta, ¿es cierto? Efectivamente, el señor Andrade tenía su vehículo, efectivamente yo le di mi salvoconducta para que pueda utilizar cuando él así lo desee, pero esto bajo ningún punto de vista fue algo obligatorio, una imposición del economista Bernal. Como le digo, fueron dos temas cruciales que nosotros definimos como despacho: alimentación y movilización. Y tal es el caso de que para ver el tema de movilización, uno de los acuerdos fue también que todos vivamos cerca. O sea, era cómo hacer más efectivo el trabajo acá en la Asamblea Nacional. Nuestra agenda empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a altas horas de la noche. Pasábamos todo el día juntos. Y sinceramente a mí me llama la atención y cuestiono muchísimo que ahora, justo faltando una semana para que se termine la ley electoral, salten estos cuestionamientos. Y yo debo de ser sumamente clara: el asambleísta Bernal respeta íntegramente, desde mi forma de pensar hasta el último centavo de mi sueldo. Y si es que el señor Andrade, que salió justamente, que fue desvinculado de la Asamblea Nacional por inconductas graves, que realmente por respeto a la esposa, por respeto a la familia, por respeto a su hogar, yo no me voy a referir a este medio de comunicación, porque uno en la vida primero tiene que aprender a ser gente, tiene que aprender a ser persona. Doctora, esto es insostenible. Sobre el tema que usted hace mención, sobre esas inconductas, como usted las califica, ¿existe algún proceso que pudiese ser usado para contrastar efectivamente con la finalidad de entender si existiera tras estas denuncias una motivación personal y no real? Efectivamente, yo entiendo que el señor Ceballos va a presentar la denuncia en la Fiscalía. Yo personalmente, la ciudadanía que me conoce y quienes no lo hacen, yo soy una mujer de decisión. Y yo me voy a ir hasta las últimas consecuencias. Reformulo la pregunta. Uno no puede ser tonto útil de nadie. Reformulo la pregunta. Doctora. En las canchas jurídicas, Juan Fernando, se van a ver todos los argumentos jurídicos, todas las evidencias que comprueban que lo que yo le estoy diciendo aquí es la verdad. Porque yo no puedo permitir que mi imagen se dañe por una vendetta personal de una persona que no supo cuidar su trabajo. Porque Doctora, él fue desvinculado de la Asamblea Nacional por sus inconductas. Y para esa eso, Fernando, desvinculación tiene algún tipo de respaldo en documentos. Sí, perdón, Juan Fernando. ¿Esa desvinculación de la cual usted hace mención está fundamentado en algún tipo de proceso interno dentro de recursos humanos o quizás en algún tipo de forma que se pueda evidenciar? Totalmente, Juan Fernando, y eso nosotros lo haremos en el momento oportuno, porque yo no voy a permitir que mi imagen, que fue expuesta de una manera vergonzosa, sea afectada por vendetas personales de este señor. Yo le digo, uno tiene que aprender a ser gente, y yo por respeto a la esposa, por respeto a la familia, no me voy a referir a estas inconductas, pero esta persona que se comunicó con usted sabe perfectamente lo que hablo, y sabe perfectamente que soy una mujer de decisión y que me voy a ir hasta las últimas consecuencias. Como le decía, uno en la vida no tiene que ser tonto útil de nadie, y las elecciones se ganan en el puesta a puesta, no con campañas sucias.
Si el señor Andrade estaba tan inconforme con todas estas cosas, debía haberlas manifestado a tiempo, y solo para que vea el nivel de cinismo con la clase de personas que nos estamos enfrentando, justamente cuando esta persona fue desvinculada, me refiero al señor Andrade, él hizo y se dispuso para prestarnos el servicio de movilización y de diseño gráfico, situación que no la aceptamos obviamente, porque como le digo, fue retirado por inconductas, y es lamentable que nosotros tengamos que hacer una pausa en nuestro trabajo que estamos teniendo en la ciudad de Quito para explicarle a la ciudadanía la clase de personas con las que nos estamos enfrentando y que no permitamos que nos engañen con estos juegos políticos. Doctora. Yo trabajo en política del año 2015 y quiero decirle una cosa, Juan Fernando, a través de usted y a la ciudadanía. Cuando uno tiene que denunciar corrupción, uno denuncia. Así lo hicimos nosotros acá en la Asamblea Nacional. No estábamos con juegos de que tiene 48 horas, de que tiene 24 horas. Las denuncias se hacen ante las autoridades competentes, con los documentos y con las pruebas que respaldan. Esto de aquí es un show político de desesperación que yo no voy a permitir que mi nombre y mi imagen se quede afectada. Doctora Ordóñez, ¿usted conoce de los chats que el denunciante, en este caso Sebastián Ceballos, estaría utilizando y en el cual usted aparece? No le pude escuchar, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Usted conoce de los chats que estaría utilizándose y que entendemos estaría dentro de la denuncia que Sebastián Ceballos presentó el día de ayer? Efectivamente, yo pude escucharle al señor Ceballos en las declaraciones a través de su medio de comunicación, y él con la ligereza lee mi contestación a este comunicado que tenía con el ex asesor, que curiosamente cuestionó una campaña que nosotros hicimos para transparentar las situaciones acá en la Asamblea Nacional. Y el señor Ceballos dice, lee este chat y dice que yo no niego que contratamos el chofer, pero jamás en la vida, Juan Fernando, hemos negado que hemos contratado un servicio de movilización lícito. Esto es un acuerdo entre privados, es mi remuneración, es mi responsabilidad saber qué destino hago con mi remuneración. Y lo que nosotros hicimos fue contratar un servicio de movilización y de nuestra remuneración darle trabajo a una persona que en ese momento estaba necesitando. Eso no es ningún diezmo, eso no es ningún ilícito, eso no es ninguna clase de contravención, ni moral ni legal. Y eso lo vamos a resolver en las cortes. ¿Cuánto se cancelaba a favor de la movilización? ¿Cuánto se pagaba a favor de la movilización, doctora Ordóñez? Los valores fluctuaban, porque como le digo, nosotros reconocíamos incluso hasta, por ejemplo, traslados de estos al aeropuerto. Entonces, esos valores fluctuaban y todos esos valores van a ser analizados en las cortes, porque no podemos permitir que actores políticos pretendan hacerse pasar por ciudadanos que buscan transparentar y denunciar actos de corrupción. Como le digo, nosotros hicimos en la Asamblea verdaderos actos de fiscalización, y cuando uno tiene que denunciar algo, lo hace. No está con juegos de 48 horas, de 24 horas, de que muestro un chat por aquí, de que leo un chat por acá. Eso no es denunciar. Y yo espero realmente que este señor ponga la denuncia, y si que no lo hace, yo mire hasta las últimas consecuencias, porque yo soy una persona íntegra. Lo que yo me he ganado y en el puesto en el que estoy, porque yo sigo trabajando en la Asamblea Nacional, es a punta de mi esfuerzo, no en base a estas cosas mediocres, a estas cosas infundadas de gente que no tiene ni siquiera la calidad moral para presentarse y por lo menos denunciar y atreverse a decir estas cosas que se ha comunicado con usted el día de ayer. Muchísimas gracias, doctora Ordóñez. Hemos tenido la oportunidad de conocer también el lado de la historia suya. Usted es ex asesora del ex asambleísta Esteban Bernal. Actualmente se mantiene trabajando en la Asamblea Nacional como asesora de Gloria Astudillo, el reemplazo de Esteban Bernal de la lista Creo. Esto a raíz, y la conversación tiene fruto de las denuncias que el día de ayer Sebastián Ceballos, a través de rueda de prensa y en nuestro medio de comunicación, virtiera contra el ex asambleísta Esteban Bernal. Quizás algo más que valdría la pena acotar. Sí, muchas gracias, Juan Fernando. Simplemente decirle a la ciudadanía, y vuelvo y repito, uno en esta vida no tiene que ser tonto útil de nadie. Las elecciones se ganan en el puesto a puesto y no con campaña sucia. No podemos permitir como ciudadanía que se pretenda dañar la imagen de una persona por una ley electoral. Estas elecciones se acaban el domingo y vamos a ir hasta el final de las consecuencias, porque a mí siempre mis amigos de mi familia me dicen: sal de la política, este país no va a cambiar. Yo les digo que no, porque soy una mujer de decisión y la política va a cambiar cuando dejemos de dar paso a estas ridiculeces. Muchísimas gracias. Usted está escuchando La Hora Clave de la W. Inicia publicidad en la W.
Las drogas te alejan de la familia y te ponen en riesgo. Violencia, enfermedades, abandono. Pero siempre hay una esperanza para superar las adicciones. En Cuenca tienes el más grande centro de adicciones, alcohol y drogas del Ecuador. Para hombres, mujeres y adolescentes. CETAD, 12 Pasos. Un moderno local de 4 plantas. Cómodo, moderno, seguro, con amplias áreas verdes y recreativas. ¿Querías ayuda? Ven a CETAD 12 Pasos. Ampliamos nuestros servicios con adolescentes mujeres. Llámanos al 418-5691 o al 099-185-1796. Estamos en la Avenida de los Cerezos a 300 metros del PAI. Ya se viene el cambio. El Yacuper es Guardamé. El cambio ya. El Yacuper es Guardamé. Azuayos, vamos a defender el agua, potenciar la agroecología, vialidad para las comunidades, eliminar la tasa solidaria, 10.000 empleos juveniles, prevención y protección de los derechos de las mujeres y sectores vulnerables. Con tu voto, haremos la provincia que soñamos. Elige 18, Pachacutic. Prefectos, CNE 2019. Cuenca se caracteriza por ser una de las ciudades más bellas. Una ciudad que abre los brazos con una amabilidad única a los turistas, recibiendo a más de 190,000 turistas al año. Y de esos, 9 de cada 10 hablan inglés. Por eso proponemos tener talleres de inglés totalmente gratuitos, para impulsar el desarrollo de nuestra ciudad, el desarrollo comercial de nuestros centros turísticos, facilitar la obtención de becas para nuestros jóvenes. Es por eso que queremos dar un paso más allá, tener una ciudad completamente bilingüe. Cuenca, primera ciudad bilingüe. Marcelo Cabrera, alcalde, vota 8221. Alcalde, CNE 2019. Listos para compartir en familia, listos para saborear con los amigos. Biggies, alimentos sanos, nutritivos y naturales. Biggies, alimentos de confianza. Los más ricos embutidos. Biggies, alimentos de confianza. Soy Juan Campoverde, el alcalde que sí cumple. Fiscalizaremos el tranvía. Clausuraremos las minas de Río Blanco y Quimsacocha. La revisión vehicular a solo $10 con talleres y tecnicentro. Los buses eléctricos con el pasaje de 12 centavos para los estudiantes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. No cobraremos la tasa solidaria de la prefectura. Vota todo 3. Todo listo 3. Alcalde, CNE 2019. Yo siempre vengo a Comercial Arándano. Si quiero frutas, verduras, lácteos, carnes, mariscos, especias y más, Comercial Arándano me vende lo que necesito. Una libra, un puñado, si necesito una pizca de orégano. ¿Para qué comprar una bolsa grande como en otros lugares? Me venden lo que yo